Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Bienvenidos mis hermanos, sean en este su programa El Ser Mujer. Pues nuevamente agradeciendo al Señor en esta mañana el magnífico don de lo que es la vida, pero también este hermoso don de ser mujer. Mis hermanas, es valioso para nosotros descubrir este magnífico don. Pues bien, con ustedes nuevamente su hermana Belén. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, pidámosle la ayuda al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, tú que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Virgen Santísima, te pedimos que te quedes con nosotros, que siempre nos ayudes y nos enseñes cómo hacer la voluntad de Dios. Te consagramos nuestro ser mujer, esposa y madres. Te pedimos en todo momento tu ayuda también para poder ser mujeres discípulas de Jesús. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanas, hemos estado viendo lo que es la mujer y el aborto, y fue un tema sumamente largo, en el cual siempre pues nos queda ahora sí que un sabor de alguna manera amargo, ¿verdad? Porque es lo que no quisiéramos, ¿verdad? Que hubiese tanto aborto, pero ahora sí que nosotros no podemos en este caso controlar el mundo, sino nada más en este caso hacer oración. Y aquellos hermanos que han sido llamados a estar más directamente defendiendo lo que es el aborto, pues ahora sí pedimos las bendiciones y las gracias que ellos necesitan, porque sí es un tema muy doloroso y no hay más de qué orar. Hoy vamos a ver, mis hermanas, lo que es la mujer y el divorcio. La mujer y el divorcio. Nos damos cuenta, ¿verdad? Ciertamente en el mundo que vivimos, y también hemos estado de alguna manera en conexión desde ahora sí del inicio, ¿verdad?, del mundo a través de las escrituras, y también lo hemos escuchado a través de nuestros padres o abuelos. Y yo lo escuchaba muy directamente de mi madre, que siempre ella decía: no, mijita, qué esperanzas que en mis tiempos hiciéramos esto. Entonces yo ahora pues también puedo decir a las jovencitas o a las adolescentes: no, fíjate, en mis tiempos, qué esperanzas que yo hiciera eso. Entonces vamos ahora sí que avanzando en un mundo, por desgracia, cada día más difícil.
y a veces pues más difícil, ¿verdad?, de tener un control, porque ahora sí nuestro enemigo, el diablo, como dice la misma escritura, yace en el mundo, ahora sí tratando de destruirlo, ¿verdad?, y en él nos encontramos nosotros. ¿Cuál es la descripción y las estadísticas de esta información de cuántos divorcios hay? Se ha registrado en INEGI, ahora sí que se registraron más de 600,000 matrimonios y el 67,000 divorcios. Esto representa ciertamente un fracaso matrimonial. Dice de 11.12%, estos datos deben alarmarnos. Podríamos decir que 1 de cada 10 personas casadas que conocemos podría estar en este conteo estadístico. Entonces, hemos visto a través de los temas pasados que es muy importante para nosotros, sobre todo para la iglesia, estar muy al pendiente de cómo vamos avanzando y cómo cada día es más difícil rescatar un matrimonio o rescatar sobre todo el sacramento del matrimonio, porque entre más vivimos, más vemos. Entonces nos damos cuenta que entre más, mis hermanos, es más difícil que una pareja llegue al sacramento del matrimonio, por todo lo que ha vivido en su hogar, en su familia, por todo lo que está viviendo, y cada día como que cuesta más trabajo mantener un matrimonio. Entonces, para nosotros los que ya tenemos años en el matrimonio, no quiere decir tampoco que sea fácil, porque vivimos ciertamente en un mundo difícil. Entonces, pero ahora sí que tiene mucho que ver, mis hermanos, lo que nosotros hemos recibido de papá y de mamá. Entonces, muy personalmente hemos visto muchos ejemplos y los hemos comentado en los matrimonios, sobre todo la información que traemos de papá y de mamá, cuando nos han dicho, es que si tú vas a llegar, a lo menos eso me dijeron a mí, si tú te vas a casar, tienes que saber escoger bien al novio que va a ser tu esposo. ¿Por qué? Porque no va a ser para 1 año ni 2, sino va a ser para toda la vida. Y esto fue lo que yo escuché de mi madre. De igual manera, mi esposo siempre escuchó las mismas palabras. No quiere decir por esto que no hemos tenido problemas, inclusive separaciones. Hemos tenido separaciones, nos separamos un tiempo, pero ahora sí rescatando nuevamente nuestro matrimonio, dándonos cuenta que verdaderamente Dios tenía un plan para nosotros y que ciertamente Dios nos había escogido el uno para el otro. Entonces, ciertamente, repito, hay situaciones difíciles, lo hemos estado viendo a través precisamente de las 4 estaciones del matrimonio, que verdaderamente en esas etapas del invierno, híjole, es muy difícil. Pero repito, para eso hay que habernos afianzado con un conocimiento en el cual tenemos que luchar por permanecer en ese sacramento del matrimonio. Y sabemos que son etapas muy difíciles que estamos viviendo, pero que va a pasar esa etapa, así como la estación, una de las estaciones del año, ¿no?
de igual manera estamos viendo las etapas a través de las estaciones del matrimonio. Vemos que esas etapas pasan, pero que a veces la mera verdad es muy difícil. Pero cuando vemos que es difícil, entonces acudimos a Dios, porque también nos enseñaron que en el momento cuando nos casamos a la iglesia, nos enseñaron también, y lo hemos escuchado, que en ese momento que ya nos vamos con el sacramento del matrimonio, ya no nos vamos 2, sino nos vamos 3. Se va Jesús con nosotros. Entonces hay que acudir a Dios, siempre hay que acudir a Dios, y también, claro, que hay que acudir a quien corresponde, al quien nos puede ayudar en nuestro matrimonio. Pero debemos de luchar para poder permanecer en el matrimonio. Entonces, no solo esto, en las últimas décadas y a pesar del crecimiento poblacional del INEGI, registra un sensible descenso en el número de matrimonios, aunando a un incremento del índice de divorcios. En otras palabras, los jóvenes en edad casadera han ido perdiendo la confianza en el matrimonio. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque precisamente están viendo el mal testimonio a veces en casa de papá y de mamá, pero también están viendo los matrimonios de sus amigos, de sus vecinos, de su familia, y entonces para estos jóvenes cada vez se les hace imposible poder permanecer con una sola pareja. Nos vamos a una pausa y regresamos pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Pues bien, mis hermanos, estamos viendo hoy lo que es la mujer y el divorcio. Y nos damos cuenta que entre más vivimos, más vemos. Y vamos viendo que en este caso, entre más vamos viendo estas parejas, aun cuando, ahora sí, cuando vemos que se están casando, hasta nos preguntamos, ¿y esta pareja cuánto va a durar? Y sobre todo a veces nosotros, a veces hasta se puede decir, nos las damos de psicólogos y decimos, no, esa pareja no va a durar mucho por esto, y empezamos a ver si es ciertas características que a veces, ¿verdad?, están pintando mal el matrimonio. Pues eso solamente Dios lo sabe, ¿verdad? Tiene mucho que ver, repito, la enseñanza desde nuestros padres, pero también la enseñanza en el momento de las pláticas prematrimoniales. Por eso, para mí, muy personalmente, es indispensable unas muy buenas pláticas prematrimoniales, porque la mera verdad necesitan estar lo suficientemente informados, ¿verdad?, para que sean menos las características, ¿verdad?, que vayan a usar en contra del divorcio. Y nos dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 7, del 10 en adelante. En cuanto a los casados, les doy esta orden, que no es mía, sino del Señor, que la mujer no se separe de su marido, y si se ha separado de él, que no se vuelva a casar, o que haga las paces con su marido.
y que tampoco el marido despida a su mujer. A los demás les digo, como cosa mía y no del Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, pero acepta vivir con él, que no la despida. Del mismo modo, si una mujer tiene un esposo que no es creyente, pero acepta vivir con ella, que no se divorcie. Pues el esposo no creyente es santificado mediante su esposa, y la esposa no creyente es santificada mediante su marido cristiano. De no ser así, también sus hijos estarán lejos de Dios, mientras que en la realidad ya han sido consagrados. Entonces, ya dijimos que son muchos los factores por los cuales a veces se da un divorcio. Entonces, ciertamente se ha dado mucho esto, de que ciertamente a veces se junta una pareja y uno de los dos no es creyente. Y entonces dice el que sí es creyente, yo lo voy a convertir al Señor. Yo me voy a encargar de acercarlo. Bueno, quiero decirte de alguna manera que esa es nuestra responsabilidad, tanto del uno para el otro, mucho más del esposo, quien es el encargado, quien es el sacerdote de la casa y es el que debe de velar con mayor preocupación por su matrimonio, por su familia. Pero, mis hermanos, a veces por desgracia se llega al sacramento, pero ahí queda. Jamás vuelven a ir a la iglesia, jamás se acercan. Entonces, así pues va a ser difícil. Ciertamente, ahora sí los elementos los tenemos porque Dios nos los ha dado. Y es que necesitamos, como ya dijimos, cuando nos casamos nos vamos 3, ya no somos 2, sino se va Jesús con nosotros. Entonces, Él va a velar por nuestro matrimonio. Pero pues, ahora sí que, como vamos a entrar a una etapa de la primavera en el matrimonio, pues todo está bien, creemos que siempre va a ser así. Y no nos prevenimos, hermanos, no nos prevenimos. Es como el que va a salir de viaje y se va sin lunch. Entonces, hermanos, necesitamos prevenirnos. Por esa razón, ya hemos visto también que a veces cuando, por ejemplo, uno o el otro son de diferente religión, también a veces uno se lleva al otro y después no están conformes y hay inconformidades. Es que yo soy católico, es que yo soy cristiano, es que yo soy testigo de Jehová, es que entonces se dan los problemas y a veces hasta por la religión hay un divorcio. Entonces, por estas razones necesitamos tener toda la información posible. Pero nos sigue hablando la palabra de Dios. Si el esposo o la esposa no creyente se quiere separar, que se separe. En este caso, el esposo o la esposa creyente no están esclavizados, pues el Señor nos ha llamado a vivir en paz. ¿Estás segura tú, mujer, de que vas a salvar a tu esposo? ¿Y tu marido está seguro de que podrás salvar a tu esposa? Entonces, por estas razones es que necesitamos, ahora sí, tener esa firme convicción de que verdaderamente vamos a luchar por nuestro matrimonio. Y que tal vez en primavera aparentemente están todos los elementos que necesitamos, aparentemente, pero quiero decirte que no. Entonces, por eso, por estas razones necesitamos, ahora sí, estar cerca de Dios, buscar a Dios. Y no solamente esto, mis hermanos, sino
buscar continuamente retiros matrimoniales donde podamos seguir alimentando nuestro matrimonio, porque a veces no tenemos todavía los suficientes elementos. ¿Por qué? Porque no hemos vivido todavía, mis hermanos, a lo máximo nuestro matrimonio. Entonces, por esta razón necesitamos tener estos elementos. Fuera de ese caso, que cada uno siga en la condición en que lo puso el Señor, en la situación en la que encontró la llamada de Dios. Esta es la regla que doy a todas las iglesias. Palabra de Dios. Entonces, es necesario que cada uno podamos permanecer en estas situaciones, sobre todo, mis hermanos, estar convencidos en la vocación. Esto es, en la vocación que hemos recibido. Porque a veces damos pasos agigantados a lo que queremos o a lo que deseamos o a lo que creemos. ¿Por qué? Porque creemos que, repito, como ya les había dicho una vez, a veces a los 18 años, a veces ya pensamos que ya se nos pasó el camión, ¿no? Ya no me voy a casar, entonces necesito apurarme porque me tengo que casar. A veces damos pasos equivocados, ¿verdad? Sin saber cuál es nuestra vocación, porque puede ser que seamos llamados a la soltería, a la vida religiosa, ¿verdad? O en este caso los jóvenes al sacerdocio. Entonces debemos de tener esta seguridad de nuestra vocación y de esta manera poder permanecer en la vocación que hemos recibido. Lamentablemente, el divorcio no respetará nivel económico, cultura, grado de escolarización y podemos decir que ni siquiera que practiquemos alguna religión. No hay garantías, no hay las suficientes garantías, mis hermanos, porque a veces dentro del noviazgo, a veces hemos durado tan poco o a veces no hemos dialogado así mucho en confianza, entonces no nos conocemos lo suficiente. Apenas vamos, ahora sí, entrando al matrimonio y conociéndonos uno al otro. Entonces va a haber cosas que no nos gustan uno del otro y que a veces estas cosas, a veces pequeñas, puede ser que llegue el divorcio. Entonces ya miramos también que a veces las parejas que estamos dentro de un grupo matrimonial, por ejemplo, dentro de una comunidad, ¿verdad? No quiere decir que hay una garantía así, bien clara, que diga, yo tengo la garantía de que yo no me voy a divorciar. Pues yo no puedo decir que tengo la garantía. Y sobre todo, mis hermanos, porque a veces aparentamos estar en un grupo, aparentamos estar en una comunidad a veces, entonces esto no nos da una garantía. Pero si los dos estamos buscando la misma meta, mis hermanos, entonces sí va a ser muy difícil que haya un divorcio. Entonces, pues vamos siguiendo, ahora sí, descubriendo, ¿verdad?, qué es lo que nos puede rescatar de un divorcio. Nos vamos a un corte y regresamos pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en
Ser mujer. Bien, mis hermanos, estamos viendo hoy la mujer y el divorcio. Y hemos visto que a veces, por muy pequeñas cosas, a veces podemos llegar al divorcio. ¿Por qué? Porque a veces no hay paciencia en esas etapas de invierno. Y sobre todo, mis hermanos, porque a veces no hemos alcanzado a conocernos. Y a veces, sobre todo cuando no hemos tenido la suficiente confianza de confiarnos, ahora sí, nuestros secretos en el noviazgo, y sobre todo llegar a acuerdos, que de esta manera, ahora sí, que cuando estemos ya en el matrimonio, pues sobre todo en esa etapa difícil, que verdaderamente nuestro cónyuge nos pueda decir: es que yo te dije mis problemas, yo te dije que era así, yo te dije que era así, yo te dije que tenía este problema. Y a veces son situaciones sumamente difíciles que en ese momento tan difícil la pareja no sabe ni qué hacer. Recuerdo mucho un matrimonio que en este caso yo fui la madrina, o fuimos los padrinos de velación, mi esposo y yo, y entonces ella tomó muy en serio los matrimonios de velación. Entonces un día fue y me dice: madrina, como estoy tomando en serio el que usted sea mi madrina de velación, entonces quiero decirle que tengo problemas en mi matrimonio. Y no sé en esos momentos qué hacer, no sé si separarme o seguir luchando, no sé qué hacer. Entonces le digo: hija, pues la decisión la tienes tú, pero sí te puedo dar algunos consejos. Si tú quieres, los tomas, y si no, los dejas. Y entonces dice: es que mi esposo nunca me dijo que tenía hijos anteriores con una mujer que había vivido antes de mi matrimonio. Y entonces, claro, pues ya, ahora sí, estos secretos pues iban a saber, tarde o temprano se iban a saber. Entonces ella le dolía mucho el saber que no le había tenido la suficiente confianza como para decirle: ¿sabes qué? Tengo 2 hijos, tuve 2 hijos con una mujer que vivía antes, y no sé, ¿tú qué piensas, verdad? Entonces, pero ya cuando te das cuenta, cuando ya llevas años caminando en el matrimonio, pues es una fuerte causa, ¿verdad?, para una separación o una infidelidad, como ya lo hemos comentado. También una infidelidad pues es algo difícil. Mas sin embargo, mis hermanos, hemos visto testimonios en los cuales esto no ha sido causa de un divorcio ni de una separación siquiera. Entonces, claro que tiene mucho que ver también en la madurez de cada uno de los cónyuges. Entonces, vemos pues que necesitamos entonces tener mucha confianza, estar muy unidos en ese vínculo del matrimonio. Para evitar un divorcio no servirá de nada ser culto, ni estudiado, ni rico, ni siquiera pertenecer a un grupo de la iglesia. Aunque esto último ayudará un poco, no basta practicar una religión. Es necesario entregarse a Cristo, renunciar a los engaños del espíritu del mundo y abrir nuestros oídos espirituales a la voz de Dios. Porque a veces se da también que, aunque a veces estamos los dos en la iglesia, hermanos, a veces se da el caso de que nada más uno está abriendo el corazón al Señor y el otro está solamente cubriendo las apariencias. Y por eso, en el momento difícil de ese invierno en el matrimonio, pues se da la separación o el divorcio. Entonces,
Las causas también por las cuales se llega al divorcio son muchísimas. Según el alcance a agravarse el problema en los esposos, el divorcio puede surgir a partir de una simple incompatibilidad de caracteres o de una violenta separación que llega a su clímax en el maltrato físico. Puede ser también esto. También se dan, como en todo, ¿verdad? Se van a veces a los extremos. También hemos conocido parejitas en las cuales uno o el otro, ¿verdad? Pero casi siempre el varón golpea a la mujer físicamente, verbalmente y psicológicamente. Y entonces, a veces la mujer anda golpeada y anda cabizbaja, pero no quiere separarse del hombre. A veces la manda al hospital y todavía no quiere separarse. Entonces, como decía una persona, dice, bueno, decía, para dar a entender eso, es bueno el cilantro, dice, pero no tanto. Entonces, hay que sobrellevar ciertas situaciones en el matrimonio, pero ya no hay que soportar golpes, porque cuántos casos hemos visto que no queda en golpes, sino que el varón le quita la vida a la esposa. Entonces, ¿para qué esperar esto? Esto Dios no lo quiere tampoco. Si Él quiere que luchemos por nuestro matrimonio, inclusive perdonar tal vez alguna infidelidad, ¿verdad? O perdonar el que el varón ya tenía hijos, no sé. Pero, mis hermanos, ya donde hay golpes físicos, pues ya hay peligro de muerte. Entonces, no hay que irnos tampoco a los extremos. Y luego pero mujer, ¿por qué no te separas? Deja a tu marido. No, es que yo hice una promesa en el matrimonio, hasta que la muerte nos separa. Así que si me mata, pues hasta ahí llegó mi matrimonio. No, pues tampoco. No es esto lo que nosotros debemos de soportar. También podemos dar muchos nombres a las causas de divorcio: mala comunicación, abandono de hogar, infidelidad, violencia, malos hábitos, etc. Pero la realidad, a los ojos del Padre, es que se trata de una enfermedad espiritual, una red no detectada ni satisfecha del amor de Dios, presente por lo general en ambos cónyuges. Cualquier camino que haya tomado un divorcio tiene su origen en las puertas que los esposos han cerrado al amor de Dios. Recuerdo mucho, he escuchado mucho un testimonio que fue una pareja al sacerdote que los casó, y entonces le dicen: Padre, venimos a que usted tenga conocimiento que mi esposo y yo nos vamos a divorciar y queremos que nos ayude también a separarnos, ahora sí, un divorcio de la iglesia, ¿verdad? Y entonces ya empezó el sacerdote a platicar con ellos, y pues, ¿cuáles son las causas? No, es que este hombre ya me tiene cansada, que es, no, pero es que tú, y que ahí mismo se pelearon delante del sacerdote. Y entonces el sacerdote muy sabiamente le dice: oye, ¿cuándo se conocieron? ¿Ustedes dónde se conocieron o cuándo se conocieron? No, pues mire, nos conocimos en tal parte, hace tantos años, me acuerdo que mi novia, que era así, que era así, me gustaba cómo vestía, me gustaba muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas me gustaba de ella. Cuando nos casamos, que estábamos recién casados, pues muy buena cocinera, muy limpia, era le sacó todas las virtudes. Y entonces, ahora, ¿dónde están esas virtudes? No, pero es que esto y es que el otro. Mis hermanos, a veces nos ofuscamos por tonterías.
nos ofuscamos por pequeñas tonterías. Y ya hemos dicho y lo hemos comentado, que Satanás va a luchar más por destruir un matrimonio por la iglesia que una pareja que está, ahora sí, en unión libre. Entonces, a veces los pequeños defectos en el matrimonio los vemos grandes, imposible de solucionarlos. Quiere decir entonces que ninguno de los dos estamos dispuestos a trabajar en nuestros propios defectos, porque a veces podemos ver, también veíamos una pareja que le preguntábamos, oye, ¿cuánto consideras tú que sus problemas del matrimonio tiene la culpa ella? No, pues el 100%, dijo, el 100% ella tiene la culpa. Ah, carambas. Entonces, para que haya un matrimonio se necesitan dos, para que haya un problema se necesitan dos. Entonces, pues, ahora sí que hay una ceguera, ¿verdad?, a todo lo que da. Entonces, mis hermanos, necesitamos ir a Dios, necesitamos ir también a un sacerdote o a un consejero matrimonial o a un matrimonio que nos pueda ayudar. Tenemos que luchar por nuestro matrimonio. Regresamos en un momento. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bien, mis hermanos, estamos viendo hoy la mujer y el divorcio. Y hemos visto que a veces, por muy pequeñas cosas, a veces podemos llegar al divorcio. ¿Por qué? Porque a veces no hay paciencia en esas etapas de invierno y sobre todo, mis hermanos, porque a veces no hemos alcanzado a conocernos y a veces, sobre todo cuando no hemos tenido la suficiente confianza de confiarnos ahora sí nuestros secretos en el noviazgo y sobre todo llegar a acuerdos, que de esta manera ahora sí que cuando estemos ya en el matrimonio, pues sobre todo en esa etapa difícil, que verdaderamente nuestro cónyuge nos pueda decir es que yo te dije mis problemas, yo te dije que era así, yo te dije que era así, yo te dije que tenía este problema. Y a veces son situaciones sumamente difíciles que en ese momento tan difícil la pareja no sabe ni qué hacer. Recuerdo mucho un matrimonio que en este caso yo fui la madrina, o fuimos los padrinos de velación, mi esposo y yo, y entonces ella tomó muy en serio los matrimonios de velación. Entonces un día fue y me dice, madrina, como estoy tomando en serio el que usted sea mi madrina de velación, entonces quiero decirle que tengo problemas en mi matrimonio y no sé en esos momentos qué hacer, no sé si separarme o seguir luchando, no sé qué hacer. Entonces le digo, hija, pues la decisión la tienes tú, pero sí te puedo dar algunos consejos. Si tú quieres, los tomas y si no, los dejas. Y entonces dice, es que mi esposo nunca me dijo que tenía hijos anteriores con una mujer que había vivido antes de mi matrimonio. Y entonces, claro, pues ya, ahora sí, estos secretos pues iban a saber, tarde o temprano
se iban a saber. Entonces ella le dolía mucho el saber que no le había tenido la suficiente confianza como para decirle, ¿sabes qué? Tengo 2 hijos, tuve 2 hijos con una mujer que vivía antes y no sé, ¿tú qué piensas, verdad? Entonces, pero ya cuando te das cuenta, cuando ya llevas años caminando en el matrimonio, pues es una fuerte causa, ¿verdad? Para una separación o una infidelidad, como ya lo hemos comentado, también una infidelidad pues es algo difícil. Mas sin embargo, mis hermanos, hemos visto testimonios en los cuales esto no ha sido causa de un divorcio ni de una separación siquiera. Entonces, claro que tiene mucho que ver también en la madurez de cada uno de los cónyuges. Entonces, vemos pues que necesitamos entonces tener mucha confianza, estar muy unidos en ese vínculo del matrimonio. Para evitar un divorcio no servirá de nada ser culto, ni estudiado, ni rico, ni siquiera pertenecer a un grupo de la iglesia. Aunque esto último ayudará un poco, no basta practicar una religión. Es necesario entregarse a Cristo, renunciar a los engaños del espíritu del mundo y abrir nuestros oídos espirituales a la voz de Dios. Porque a veces se da también que, aunque a veces estamos los 2 en la iglesia, hermanos, a veces se da el caso de que nada más uno está abriendo el corazón al Señor y el otro está solamente cubriendo las apariencias. Y por eso, en el momento difícil de ese invierno en el matrimonio, pues se da la separación o el divorcio. Entonces, las causas también por las cuales se llega al divorcio son muchísimas. Según el alcance a agravarse el problema en los esposos, el divorcio puede surgir a partir de una simple incompatibilidad de caracteres o de una violenta separación que llega a su clímax en el maltrato físico. Puede ser también esto. También se dan, como en todo, ¿verdad? Se van a veces a los extremos. También hemos conocido parejitas en las cuales uno o el otro, ¿verdad? Pero casi siempre el varón golpea a la mujer físicamente, verbalmente y psicológicamente. Y entonces, a veces la mujer anda golpeada y anda cabizbaja, pero no quiere separarse del hombre. A veces debemos estarle pidiendo al Señor, Señor, ¿cuál es mi vocación? No permitas que yo me desvíe de mi vocación. Así que si tú me llamaste a la soltería, pues estoy dispuesta a vivir en la soltería. O si me has llamado a la vida religiosa o al sacerdocio o al matrimonio, a lo que sea, Señor, pero quiero descubrir cuál es mi vocación. Y entonces, aún así, es necesario, como también te lo comentaba, a nosotros siempre nos daban un consejo, después yo la paso y lo sigo pasando. Tú, joven, tú, muchacha, si tú todavía no sabes cuál es la vocación, pídeselo al Señor y pídeselo en la consagración. Dile, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? Pues aún así, cuando tú sepas que ese hombre, que esa muchacha es la que Dios te ha escogido para que formes una familia, aún así es difícil en el matrimonio, aún así. Y te lo comparto como experiencia propia. Yo mis primeros años que yo pensaba, yo dije lo menos unos 3, Señor, unos 3 hijos. Pues llegó uno, pero porque yo quería hijos y yo adopté un hijo. Pero era el plan del Señor. El plan del Señor, repito, es muy diferente al de nosotros.
Pero cuando nosotros, hermanos, verdaderamente queremos hacer la voluntad de Dios, entonces descubrimos cuál es el plan de Dios y también nos otorga las gracias y las bendiciones que necesitamos para sobrellevarnos en el matrimonio y para cumplir con el matrimonio hasta llegar a la santidad en el matrimonio. Entonces, ahora sí que nos damos cuenta que hay muchos elementos negativos que nos impulsan a un divorcio. Por esta razón, mis hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que guarde nuestros matrimonios, vamos a pedirle al Señor también por aquellas parejitas que están pensando en casarse, que la piensen 2, 3 veces, que más que dar el paso al matrimonio, primeramente le pregunten al Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, en esta mañana te damos las gracias por todo lo que tú, Señor, nos enseñas. Gracias por esas luces que nos otorgas para ver con claridad, Señor, qué es lo que tú quieres de nosotros y sobre todo en el matrimonio. Señor, te consagramos nuestros matrimonios, te pedimos que los guardes, que los protejas del divorcio, Señor, o de una separación. Te encomendamos en estos momentos los matrimonios que están en fuertes problemas, Señor, y que sabemos que cuando acudimos a ti, Señor, tú nos das la luz y la gracia, sobre todo para descubrir, Señor, cuáles son mis fallas como esposa o cuáles son las fallas de mi cónyuge. Te pedimos, pues, que la luz del Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de la familia de Nazaret. Amén. Que el Señor les bendiga. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.